y el COVID no es igual a aquellos tiempos, ¿no? De muertes, afortunadamente las vacunas logran niveles de inmunidad, ya las afecciones son de 24 horas, de 36, hay gente con un poquito más Tú sabes, de daño al cuerpo, otros no, pero hace unas 3, 4 semanas el presidente Fernández dijo que tenía COVID, pasaron 24 horas, se reintegró, el presidente Abinader ahora dice, informa, contraje COVID, pasa alguna de las actividades de la vicepresidenta y bueno, le servirá, como dice un comentario del periódico hoy, para que descanse el cuerpo. Un presidente que es muy intenso, de los funcionarios que le escribe de madrugada y tiene un ritmo de trabajo de 12, 16, 18 horas. Y bueno, la parte, quizás, si se quiere traer una parte buena a esto, es que pueda descansar y Raquel le dé un cariñito ahí. Mire, espera, tú ves que el país puede caminar, tú puedes estar en la casa un rato y el país puede seguir. Tú ves que puede seguir. Ese tuve viene. Una tregua. ¿Tú ves? Tú ves, te dije. Yo te lo dije. Yo no sé cómo ella le llama, si Luisito o algún otro. Después de los nombre 20 de cariño, More, alguna así. El presidente, entre ellos está por el tiempo de casado, están entre More y viejo. Eso, entre More y viejo. El presidente le va a decir a la primera dama. Ellos no se dicen negra ni negro, no, pues son turcos. El presidente le va a decir. No entra eso. Le va a decir a la primera dama, mi amor, es un asunto nuestro, de familia. Lo otro es un asunto nacional del país. La sociedad dominicana me necesita. Bueno, fue uno de los principales casos de COVID en campaña. Recordemos a Abinader en campaña abatido, hablando por televisión. Se le notaba la dureza con que el COVID le dio, ¿no? Le dio. Y cosas de la política y de las campañas. Se puso en duda que contrajo COVID y se hizo toda una campaña en contra, que su campaña electoral no tenía los efectos, que tenía debilidad, y bueno, aquello fue una discusión tremenda. Yo estaba en Sol en la mañana y discutí bastante, porque en esos momentos, creo que fue el doctor Atala, que presentaba una documentación, entonces había gente que decía, pero eso parece que no es verdad. Y yo digo, señor, el registro de afectados de COVID lo lleva el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es parte del gobierno y es un dirigente del PLD, no puede inventarse. Bueno, pero todas esas cosas sucedieron. Ahora, repito, es diferente, es de otra manera. Mucha gente yendo a pruebas de COVID, ya mucha gente con mascarillas en muchos lugares. Afortunadamente no volvemos a la obligación de las mascarillas y a esos controles estrictos de aquellos días espantosos, tremendos, muy abrumadores. Bueno, cuando uno piensa en esos días, en esas horas, en esas noches, la verdad es que uno dice, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo lo logramos? Y eso que en este país, bueno, como somos, ¿no? Se vivió de otra manera. Cuando uno veía esas imágenes en Italia y Francia, para quedarnos en dos lugares, de apartamentos pequeños, de restricciones extremas. Para usted estar en la calle, por ejemplo, en Italia, usted tenía que ir, un permiso para ir a la farmacia o al supermercado, a la comida o a la salud. No era como aquí, que usted salía, bueno, a dar una vuelta. Y yo, una vuelta, estoy harto de estar en la casa. Se improvisó. Entonces, mucho. Hubo situaciones muy, muy difíciles. El mundo vivió días tremendos y millones de muertos. Millones de muertos, no olvidemos eso. Y aquí miles de muertos. La verdad es que decía, no sé si alguien de aquí de la cabina, pero un amigo, óyeme, pero se fueron amigos, ver morir amigos. Sí. Murió fulano. Familia. El COVID se llevó, causó mucho luto en familias, entre amigos. Yo enterré más de 5 amigos. Eso fue tremendo. Importantes, valiosos. Sí, tremendo. Ya no, repito, no son esos tiempos y bueno, político, cualquier ciudadano, mira, me dio positivo, en este grupo ha ocurrido sospechas de otro caso, influencia, otro tipo de cosas. Pero pasan 48 horas y ya
no es un asunto mayor, afortunadamente. La pandemia era la pandemia y eso generaba un pánico colectivo y cada quien, bueno, pues tomaba las medidas preventivas que le indicaban los médicos, los organismos de salud del país y del mundo. Lo cierto es que, ironías de la vida, entonces esa pandemia generaba todo ese pánico y la gente estaba totalmente desorientada. Y ya tenemos COVID en este tiempo y como que se está asumiendo de manera natural, como si fuese, bueno, un virus, una gripe, y son los procesos que se dan en las sociedades, en el mundo, con relación a este tipo de afecciones de salud. Ahora mismo no hay pánico. Se sabe que hay mucho COVID en República Dominicana, pero la gente como que lo está tomando de manera natural. Ya los médicos lo habían advertido también, los neumólogos. Eso vendrá como una gripe más. Hay otras situaciones también que comprometen un poco las vías respiratorias y es importante que la gente, ante cualquier situación, no es que se alarme, pero que se observe, por favor, porque a veces uno dice, eso es una gripe mala o es COVID y puede ser influenza. De hecho, fue la manera en que la neumóloga me dio la influenza. ¿Están las dos cosas? La influenza, sí. Ya la habían advertido también. Aquí hablamos con el presidente del Colegio Médico Dominicano el lunes y parte de eso fue la confirmación. Y los hospitales, yo se lo había dicho a ustedes, yo estaba en los hospitales, en las clínicas haciendo otro procedimiento y veía como periodista, ustedes saben que uno tira la cabeza siempre para los lugares específicos para tomar un termómetro y estaban las emergencias llenas y sobre todo gente con mascarillas que se notaba en su lenguaje corporal que había una situación de estas. Entonces, además de la combinación de esta vaguada que nos está impactando en lugares, fuertes lluvias en el día de ayer, como había anunciado la Oficina Nacional de Meteorología, y tenía el Distrito Nacional en alerta verde, igual que otros lugares. Pero cuando usted tiene un virus de esto y llueve y dura mucho tiempo, húmedo, lo que fuera, se puede complicar la cosa. Entonces vamos a prestar atención porque el clima también, ¿verdad? Es propicio. ¿Sabe que adelante? Buenos días, reiterando los buenos días, y como aquí se niegan a dar el teléfono, yo lo doy, aunque me llamen la atención y me llamen a la disciplina, Julián. Coordinador. Sí, 809-384-8930 y por WhatsApp en audio o en texto, 829 y hasta video, 829-830-5750. 829-830-5750. Uno siempre ha dicho que este es un país aplazado porque huye de sus históricos compromisos. Hoy precisamente me lo recordó el diario Hoy, que habla de la necesidad que tiene el país de una cultura del cumplimiento, que era lo que yo conversaba hace unos días aquí, de nuestros históricos compromisos muy consensuados. Y a la hora de la verdad, el informe ya Jatalí está ahí, la propuesta Gazebo está ahí, la ley, ya la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya Jatalí es un dembocero. Pero un intelectual como tú no bromees con eso. No sé. Jacques Attali, asesor del presidente Mitterrand, un gran cientista social, economista, contratado por el Estado Dominicano para hacer un informe. Eso lo estudiaste tú. No te hagas el niño para que te carguemos. No todos vamos a la escuela. No, el informe Attali. Pero un poco iba en cuanto a la necesidad de una cultura del cumplimiento. En el editorial de hoy del periódico del mismo nombre, que por cierto un abrazo a Bienvenido Álvarez Vega, cuando entonces entramos a esto del COVID, porque el número uno entre sus iguales, como se dice, el presidente Abinader, dio positivo. Lo primero es decir que tenemos ya que acostumbrarnos, y nos estamos acostumbrando, a que a ti te da COVID como te da influenza. Entonces, tranquilo.
Creo que la alerta debe ser mayor si hay, como en el caso del presidente, si hay fiebre. Entonces ya, si hay fiebre, entonces la ñoñería debe aumentar. Y una gran oportunidad para que doña Raquel baje la línea. O sea, ya ahora tiene el poder. Porque Tranquilo, el señor Luis, está tranquilo, tranquilo, porque no es en palacio que estamos, ¿no? Y creo que, como dice Cristian, creo que a él le va a ser muy, muy bien desconectarse parcialmente, porque con estos celulares, según mis fuentes, y los Zoom, el ahora se hacen ritmo, Zoom. es más, si esto sigue como va fácilmente, le van a quitar el celular, porque mis fuentes me dicen que el señor sigue activo. Sí, como, activo. como Juancito aquel. Sí, pero en verdad a lo que me quería referir es a esto del COVID y qué hemos aprendido nosotros del COVID. A mí me llama poderosamente la atención porque nosotros sufrimos tanto, todos, porque no solamente es la muerte, es la manera en que tú despedías a un amigo, a un padre, a un hermano, a un hijo, como tengo yo un gran amigo. Que no podía despedir. Que no había, Que no lo o sea, podía es que despedir. tú lo entregaste y te llamaron que murió. No, pero que no se puede. Pero como que no se puede. O sea, que yo misma. Señores, eso lo vivió el mundo. Eso lo vivió el mundo. No fue perder, ya es una tragedia grande. Ahora, tú no poder hacer ese duelo, porque todo esto del velatorio, todo este proceso, eso no bajó del cielo. Eso es algo que tiene una explicación sociológica. Cultural. Es un duelo, una despedida. Igual que en las tribus africanas que se expresan como si fueran como cosas de atraso. No, falso. Claro. No, falso. Son ritos. Son los grandes rituales de las sociedades. Pero la pregunta que yo me hago, caramba, después que nosotros sufrimos tanto y la realidad, los hechos, nos demostraron lo que vale la vida, lo fácil que tú te vas, que si bien el dinero es importante para vivir con dignidad, solamente es fundamental cuando tú no lo tienes. Oíste valorar la vida me llena de alegría a mí. Ay, pero qué bueno. Pero entonces resulta que después se suponía que el paso del COVID y lo que sufrimos todos nos iba a humanizar. Anda pa'l carajo. Y resulta que ha sido todo lo contrario. Por encima de todos los pronósticos, las muertes, la violencia intrafamiliar no cesa. En esa violencia siempre pierde más la mujer, pero también hay violencia contra el hombre. Pero que en este país, cada 72 horas, muera una mujer en el 38-40% de los casos de manos de un amante o ex amante, o sea, compañero o ex compañero. Entonces, pero no hemos aprendido nada. Pero no sé si ustedes lo han notado, lo pregunto, pero yo percibo que en la calle la gente está más violenta que nunca. Sí, Mucho así es. más. Mucho más. Mucho más. Entonces tú dices, qué raro, porque Voltaire decía que los pueblos, como los hombres, solo aprenden sufriendo. Entonces se supone que a ti te pasa una gran tragedia y tú, a partir de esa gran tragedia, tomas medidas, ¿verdad? Es como los preinfartos. Yo tengo unos amigos que digo, ¿y por qué papá Dios no le mandará un preinfarto? Para que ese tigre entienda que no puede estar, como ciertos amigos que no necesariamente tienen que estar en esta cabina. Licencioso. Pero 3-4 veces Sí. en un boga a boga y una cosa, acostándose Sí, tarde, Liberia, la cosa. sí. No quieren hacer ejercicios, ¿no? Sí. Entonces, lo cierto es, a mí me llama mucho la atención y me preocupa ese estado de violencia de la gente más desconfiada que nunca después del COVID, que Sí, se supone que indudablemente. íbamos a mejorar. Entonces, lo dejo de ese, Tú sabes. de ese tamaño, pero creo que tarde o temprano aquí vamos a tener que hacer una gran cumbre. Lo que pasa es que vuelvo al incumplimiento. El problema es que cada vez que uno quiere plantear una gran cumbre, los pesimistas, que a veces solamente son optimistas bien informados, te dicen, ajá, maquinino, que ahora tú quieres reunir las 10 familias, la embajada y el poder político para que hagan un acuerdo. Sí, pero el problema es que no lo cumplen.
Entonces, eso genera un pesimismo mayor, porque ya somos un mundo, no solo un país, un mundo que no aprende ni siquiera de sus errores, y un mundo peligrosamente pendular. Señores, ahorita antes de comenzar el programa, hablábamos aquí del problema de la homofobia. O sea, el bullying al que era sometido un muchacho y una muchacha de una preferencia no tradicional, ¿verdad? Un muchacho gay, la muchacha lesbiana. El nivel ¿era sometido o que es sometido? No, yo estoy en el pasado. Óyeme, en los 60 en Baní se le lanzaban piedras. Yo recuerdo a mi madre, que era la matrona del barrio, salir con una correa a entrarle a correazo a los muchachos, porque a un joven, así que además de gay era muy amanerado, le hacían todos los bullying. Entonces venimos de aquello. Para poner el ejemplo de gays y lesbianas. Sí, pero resulta que ahora el mundo se fue para el otro extremo. Ahora el muchacho dice a los 14 años que él se siente mujer y él tiene derecho a una locura. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? No, derecho no. El Estado tiene que asistirlo. Es peor. Y hay cosas peores. Si seguimos no terminamos. O sea, entonces de repente tú dices, pero ¿qué? Y no es posible un cierto nivel de raciocinio. O sea, qué sé yo, por ejemplo, la violencia contra los hijos. Claro que este azaroso padre, aburrido, llegaba a la casa y por cualquier quítame esta paja le daba un pecozón al hijo. Atroz. Pero resulta que ahora el hijo de 7 años ofende a la madre y el papá le habla alto y él puede armarle un lío. Y pobre quien le dé una pela. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Podemos seguir con muchos ejemplos, pero lo que pregunto, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio en todo esto? Porque yo lo que veo al mundo peligrosamente pendular, no solamente en lo político, porque ahora vamos a la extrema derecha que está ganando donde quiera, menos aquí porque cosas de la Virgencita de la Altagracia, ¿no? Porque no gobierna a la izquierda. No, pero hablo de ultra izquierda. Aquí todo el mundo es casi de derecha. Aquí todo el mundo está metido. Aquí la izquierda prácticamente no existe. Yo me refiero a los ultras, la gente racista declarada, antihaitiana declarada, antiinmigrante declarado, trujillista, incluso algunos confeso y de palabra. Balagueristas. Eso viene. Eso viene por ahí. Entonces, ojalá que en algún momento, no sé, que yo ni siquiera sé qué plantear, porque uno lo que siempre quisiera es decir, bueno, que una cumbre, una cosa. Ahora, lo que sí debe el Estado es revisarse como Estado y revisar específicamente 2 temas. El tema de la violencia intrafamiliar, por un lado, y el tema de la salud mental, que lo dejo aquí porque si entro a lo de la salud mental es dramático y largo. De eso hablaremos otro ¿Sabes día. que hay una obra de Camus, de Albert Camus, que se llama La Peste? No, perdón, Sartre, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. La Peste. Y La Peste, el escenario de La Peste es un pueblo de Francia, que sencillamente una persona cae muerta. Se llenó de sangre, vomitó, hizo de todo. Desastre. Y la gente se asustó. Pero después en el mercado murió otro. Y en otro lugar murió otro. Y entonces todo el mundo se trancó en su casa. No. Porque estaban muriendo. Pero siguieron muriendo dentro de las casas. Y entonces la iglesia dijo, no, eso es un castigo de Dios por los perversos que hemos sido, bla, 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 bla. Pero y luego el Departamento de Sanidad descubrió que no, que eran los ratones que habían llevado la peste a... Como siempre. Pero ¿cuál es el significado de la peste? Y lo traigo con esto del COVID y de la influenza. Es de Camus la peste. Es de Camus, de Albert Camus, sí. Que no era francés, era argelino, quede claro. Pero eso es todo una trayectoria. Argelia era parte de Francia. ¿Y francés? Nació en Argelia. Pero era parte de Francia. Ahora, igual que Ciorán, pero es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que comenzó a suceder un fenómeno social extraño. ¿Qué era? Bueno, no vamos a morir como quiera, porque la peste está matando a todo el mundo. Entonces la mujer casada que quiso acostarse con uno que no era su esposo, se acostó. Porque no vamos a morir.
Y el que quiso robar, porque no había robado, robó. Desató las pasiones. Desató Las altas y las bajas. La mujer casada. todos los instintos humanos Porque se ahí- desataron. Los bajos y los altos. Pero hay un problema. Terminó la peste. Pero ya yo que había comenzamos. hecho toda la vagamundería del mundo, no quería que abrieran el pueblo. Entonces te narro esto por el tema de los fenómenos sociales que suceden, que son impredecibles. Yo lo recuerdo por mi mamá. En los años 20, recuerdo mi mamá y mi abuela decían la influenza, porque la influenza mató en los años 20 muchísimas personas. La mal llamada gripe española. La gripe que era española, que que fue no era española, era norteamericana. americana. Pero No, anotado ahí. los periodistas Claro. se la pegaron en España. Estigmatizaron a España. Bueno, Estados Unidos se llama América. Exactamente. O sea, la Para Asociación no Pediátrica. cansarte el cuento, los censos decían, ¿usted nació antes o después de la influenza? Entonces, te lo traigo con el COVID ahora. El COVID ha traído efectos sociales que todavía no los vemos, pero que están latentes. No lo estamos viendo. Ese nivel de violencia que tú ves que se ha incrementado tiene que ver con el COVID fundamentalmente. Claro. Tiene que ver con ese gran miedo que sintió el dominicano de que se iba a morir, que en algún momento me va a dar y que en algún momento me voy a morir. Y las reacciones son horribles. Pero también tiene que ver con otro fenómeno, y concluyo antes de que el coordinador me corte. Veo que te están mirando mal. Sí, no, él es así. No entiendo. Una actitud en tu contra. El estado de bienestar, dentro de las sociedades hay un grupito chiquito, no, blanquito, bonito, intelectualito, Ajá. que han generado un estado de bienestar que creen que se lo merecen todo. Popi. Y se inventan todas las pendejadas del mundo. Popi. Yo creo que tú Entonces, te estás refiriendo al estado de bienestar en peligro en Europa. No, el estado de bienestar Oye, en ¿por dónde él anda? en sentido Si no general. por estos muchachos el carajo que ahora no quieren respetar a uno. Hay una clasecita que ahora se inventa, quiero importarlo todo de fuera. Todo viene de fuera. No, y, y aquí- que- y y la muchachos ley sin tal, y la ley tal, y responsabilidad, la ley tal, como que Julián. nosotros vivimos en esos países. En una casa donde hay 3 carros No me fuña. y 2 adolescentes, ¿quién debería los sábados lavar el carro? O el hijo, aunque usted tenga dinero Pero claro. para que le laven el Ay, carro. muchacho, Pero eso ya es eso- motivo- ¿Quién eso es pintaba- motivo Eso de era que yo- antes. O sea, yo ¿quién me voy pintaba a la morir. casa? Maquino. ¿Quién pintaba las casas antes? Los Maquino. que éramos No, pobres, los los no tan varones. pobres, No, Maquino. los ricos, los varones de la No, mi casa. papá decía a los Eso varones. era Los varones no antes. friegan, pero los varones botan la Antes. basura. Colaborar con Y las los cosas varones de la casa. son los que hacen Eso todos es los trabajos motivo manuales. de yo quererme morir. No, porque son dos Pregúntale a cosas. tus No, amigos psiquiatras. no, porque son dos cosas diferentes. Una cosa era el machismo de que. No, machismo no. No, te doy Sí. la versión mía. O Machismo, sea, leninismo. en la crianza nuestra, el hombre no cocinaba, por eso yo lo que más sé preparar es café, muy bueno. Muy bueno, yo también. No, No, y él vi agua. Yo un agua que mira. Y, por ejemplo, lo de arreglar habitaciones, eso era cosa de hembras, decían. Sí. Ahora, que está muy mal. Claro que Y está mal. frustró a más de uno. O sea, hay gente Sí. que no servimos para nada sin una Cierto. mujer que nos atienda. Machismo, leninismo, terrible. Sí, Heredad. pero tenía una parte buena. En mi casa todos los mandados lo hacían. Claro, los el varón. varones. Todo lo que era fuerza física Era el varón. era el varón. Sí. Entonces había una distribución injusta para la mujer, Claro, decirlo. por supuesto. Injusta para la mujer. Sí, pero lo que está pasando ahora, Julián. Yo no te Tú me estoy hablando sacaste de, el tema y de yo no las he hembras tocado o mi los tema. varones. Sí, Yo te estoy hablando de los te dos. pido perdón. de los Pero que me den dos. mi turno. Sí. Cuando Se pueda. ¿Cómo? Comerciales. Es motivo de quererse Y le morir. falta turno. No, porque te me... El momento es